Vamos a saludar a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Egunon. Egunon. ¿Se fía de las promesas del CEO de MásMóvil sobre Euskaltel? Bueno, hemos podido contrastar la opinión con nuestra gente en la empresa y desde luego la intranquilidad es manifiesta, ¿no? Y se hace una valoración, digamos, bastante negativa del proceso de abandono paulatino del proyecto Euskaltel y de la venta. Y por tanto, pues lógicamente, aunque bueno, desde aquí pierdes un poco el pálpito del día a día de lo que ocurre en Euskaltel, pero la posición del sindicato es crítica respecto a un proceso, en fin, que hace perder una referencia en una empresa que era clave en Euskadi, ¿no? ¿Teme que se produzcan despidos? Bueno, ya se han producido anteriormente. En Euskaltel ha habido ya un proceso primero de segregación de la empresa y luego de despidos ya hace unos cuantos años. Si no recuerdo mal, en el 2015 yo creo prácticamente el 30-31% de la plantilla salía de la empresa y por tanto, pues claro que ese temor está instalado en la plantilla y lo que me comenta la gente de la sección sindical es que lógicamente se ha aumentado la incertidumbre. Algunas formaciones del arco parlamentario vasco han señalado directamente al Ejecutivo vasco, al Gobierno vasco, por no haber intervenido de alguna manera para evitar este desenlace. Sí, porque de alguna manera ha habido una política errática respecto a Euskaltel, ¿no? Ahora se está tratando de alguna manera de edulcorar la venta de la empresa, se habla de la condición de empresa vasca de MásMóvil, pero bueno, de alguna manera sí ha habido un proceso yo lo calificaría de errático respecto a la gestión de esta empresa. Política errática también con respecto a los sindicatos. Quizás no han podido influir lo suficiente en esos bailes del accionariado de la empresa. Bueno, nosotros siempre hemos tenido un nivel de interlocución y yo creo que incluso de corresponsabilidad para tratar de garantizar el proyecto, para tratar de garantizar el empleo y para tratar de garantizar la adaptación de una empresa que se movía en uno de los ámbitos más dinámicos, ¿no? del mundo económico en los últimos años, desde que nació Euskaltel al día de hoy. Todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones ha mutado de una forma enorme y creo que de si algo no se puede acusar a la plantilla de Euskaltel y particularmente a Comisiones Obreras de Euskaltel es de no haber sido consciente de muchos de los cambios que se venían y de haber hecho de haber tenido una posición creo que responsable para tratar de garantizar el futuro de la empresa y evidentemente sea Euskaltel, sea MásMóvil, sea cualquier forma societaria, nuestra gente va a tratar de seguir salvaguardando el proyecto empresarial y salvaguardando los empleos, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, con voluntad de negociación, priorizando el mantenimiento del empleo, priorizando las formas de adaptación de las plantillas a las nuevas exigencias, como digo, de un sector que cambia de forma rápida, pero sobre todo, como digo, priorizando el mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales. Los directivos de Euskaltel se van a llevar un bonus de 26 millones por esa OPA de MásMóvil. ¿Ese dinero tendría que ser reinvertido en Euskadi? Hombre, es bastante sorprendente esta utilización de los bonus para decisiones que, como digo, son bastante cuestionables, ¿no? Yo cuando me refería también a políticas erráticas me estaba refiriendo a este tipo de cuestiones que algunas tenían que ver con la expulsión de plantilla de Euskaltel, en otras oportunidades tenía que ver con los pagos a otras empresas, recuerdo también su día a Mena, en fin, políticas que no se entienden muy bien cuando lo que necesitamos es fortalecer el proyecto, capitalizar la empresa, tener un nivel de empleo suficiente y en fin. Pues sí, son elementos muy difíciles de explicar a una plantilla que, como digo, vive instalada por lo que a mí me plantean en una creciente incertidumbre. Esa incertidumbre se podría traducir, si usted tiene conocimiento de ello, en algún tipo de acción sindical en las próximas semanas. No tengo esa información. Ya digo que hemos podido tener un contacto ayer rápido, como usted podrá comprender. No soy Comisiones Obreras de Euskadi ahora mismo, soy el secretario general de allí y por tanto no tengo ese pálpito de si se va a convocar algún tipo de actuación, pero sí me han trasladado esa sensación de intranquilidad, de preocupación y de cierta incertidumbre que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras. Vamos con temas que quizás le puedan tocar más de cerca, por tanto, porque hay un gobierno español remodelado. Hoy, de hecho, van a jurar su cargo los nuevos miembros de ese Ejecutivo. ¿Qué es lo que espera? Bueno, esperamos continuar con las tareas que teníamos en el marco del diálogo social
y que paulatinamente estábamos complementando con un proceso de movilización que tiene pinta de que va a ir a más. Y me estoy refiriendo, lógicamente, a la reversión de la reforma laboral que está pendiente, a la derogación también de la reforma de pensiones del año 2013 que está pendiente, y a la adopción de una serie de medidas para mejorar la calidad del empleo y para garantizar que el crecimiento de la economía, que es previsible que vaya a ser muy intenso en la segunda parte del año si el proceso de vacunación avanza, se reparta de una forma equitativa entre la mayoría social, ¿no?, entre los trabajadores y las trabajadoras que han soportado el país en los peores años, en los peores meses de la pandemia, y que no sería entendible que ahora mismo fuéramos a un crecimiento económico que no se repartiera o que fuera aparejado de una caída de los salarios en España, ¿no? Y creo que para que esto no ocurra hace falta ser valiente en materia de legislación laboral, en materia de pensiones, a medio plazo en materia de fiscalidad, y también, lógicamente, acertar con la canalización de los recursos del Fondo de Reconstrucción Europeo, que creo que van a ser determinantes para modernizar el modelo económico español. El que haya dos voces económicas, por así decirlo, en el Gobierno, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, ¿puede dificultar las negociaciones con los sindicatos? Bueno, para nosotros el Gobierno es uno, y nosotros cuando negociamos en el marco del diálogo social con el Ministerio de Trabajo o con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, no estamos negociando con una fracción del Gobierno, estamos negociando con el Gobierno. Y nosotros y nosotras tenemos encima de la mesa una serie de propuestas cruzadas donde, por ejemplo, en materia de reforma laboral, bueno, pues se afirma taxativamente algo que coincide además no solo con el programa de gobierno, sino con los compromisos que han adquirido los distintos ministerios, en este caso con los sindicatos, ¿no? A mí no me ha dicho nadie, evidentemente no en el Ministerio de Trabajo, pero tampoco en el Ministerio de Economía, que no esté por la labor de cumplir aquello a lo que se ha comprometido. Y a mí no me ha dicho nadie que en España se apueste porque la salida de esta crisis conlleve un proceso de evaluación, de caída salarial, como ocurrió con la anterior reforma laboral a partir del año 2010 y sobre todo el año 2012, ¿no? Por tanto, habrá distintas pulsiones, pero Comisiones Obreras va a interpretar una posición de gobierno, y esa posición de gobierno, si no se quiere ir a un conflicto creciente con los sindicatos, tiene que consistir en un desmontaje paulatino de la reforma laboral y su sustitución por un modelo laboral mucho más justo, mucho más equilibrado, y que busque fórmulas distintas a la precariedad y el despido, que es como se ha comportado el modelo laboral en España desde los últimos 35 años. Y esa es la propuesta, la posición de Comisiones Obreras. Y en caso contrario, pues lógicamente el conflicto con las organizaciones sindicales solo va a ser increscendo. ¿Les han hablado de plazos para hincarle el diente a la reforma laboral? Sí, a veces ahí es un poco donde aparecen más discrepancias públicas dentro del propio gobierno, ¿no? Porque, lógicamente, pues hay quien apuesta por ser rápido con los movimientos que hacemos en materia laboral, y parece que hay otra posición que aspira a demorar esto de una forma un poco más indeterminada, ¿no? Y en nuestra opinión hay medidas que hay que tomar ya, o prácticamente ya, en cuanto avancemos en este proceso de negociación. Hay que tomarlas ya no por un capricho ni por una cabezonería sindical, sino porque en España hay un riesgo de que los salarios vuelvan a caer de una forma intensa. En España, la anterior crisis se saldó con la destrucción de millones de puestos de trabajo. Esto, de momento, con los ERTE lo hemos parado en buena medida a través de acuerdos sociales, pero no está escrito en ningún sitio que no pueda volver a ocurrir lo mismo que pasó a partir del año 2012. Es decir, que aunque la economía crezca en términos macro, en esto que se llama el PIB, el Producto Interior Bruto, esto vaya aparejado de una intensa caída de los salarios, porque hay una legislación que lo impulsa, que lo promueve, que lo facilita, ¿no? Y esto no sería comprensible, no sería de recibo ahora mismo en la sociedad española, ¿no? Y por eso urge tomar medidas en materia de subcontratación, en materia de preferencia, de aplicación de los convenios de empresa sobre los sectoriales, que traducido quiere decir que no se puede pagar salarios por debajo de los salarios que marcan los convenios sectoriales. Esto quiere decir que hay que reforzar y igualar la negociación colectiva, es decir, que hay que evitar situaciones que promueven esa caída de los salarios, ¿no? Y por eso urge tomar ya estas medidas, y luego hay otras que quizás requieran un poquito más de tiempo, ¿no? Porque evidentemente
en un país donde siempre se ha estado con una tasa de temporalidad, es decir, de contratos temporales, que es la más alta de Europa, entre el 26 y el 32%, cambiar esto seguramente no se hace con cambiar 3 comas en un boletín oficial del Estado, ¿no? Hay que buscar fórmulas alternativas a la contratación precaria, a la contratación temporal. Hay que endurecer el despido en nuestro país y a la vez hay que buscar fórmulas distintas para que cuando en las empresas haya problemas, el último recurso sea el despido. Un poco lo que ocurre en otros países de Europa, ¿no? Bueno, pues esto seguramente no se hace en 15 días. A lo mejor nos podemos dar algún mes más para negociarlo, porque va a ser una negociación compleja, ¿no? Yo creo que esto se puede entender. Pero el objetivo, que la gente lo tenga muy claro, el objetivo de Comisiones Obreras es un desmontaje de todos los aspectos centrales y lesivos de la reforma laboral. Uh-huh. Y si no hubiera avances, ¿estaría Comisiones Obreras dispuesta a poner pie en pared, quizás con una huelga? No, yo no estoy pensando ni dejando de pensar en un modelo concreto de respuesta, si huelga o no huelga, pero lo he dicho antes, se puede tener bien claro también que si no hay avances va a haber un proceso de creciente movilización sindical, que en nuestra opinión llegará donde tenga que llegar. No quiero situarle un hito final porque sería una irresponsabilidad por mi parte, porque yo creo que sí va a haber movimientos en materia de reforma laboral, punto número 2, y punto número 3, porque se hace camino al andar, pero que a nadie le quepa duda de que el proceso de movilización se intensificará si no hay avances en materia de desmontaje de esa reforma laboral. Uh-huh. Ha mencionado los ERTEs. De momento tienen fecha de caducidad. ¿Quieren meterle mano también a eso? Sí, bueno, yo estoy convencido que los ERTE, en tal como están ahora mismo regulados, van a acompañar toda esta crisis económica. Y estoy convencido que si el 31 de mayo, como todo parece indicar, no se recupera la actividad económica normal, porque sigue habiendo restricciones de horarios, de aforos, bueno, un poco lo que todo el mundo conoce, los ERTE se van a alargar, no me cabe ninguna duda, ¿no? Yo creo que el reto es más profundo, es pensar ya en los ERTE o en una fórmula similar a los ERTE para los periodos de normalidad, ¿no? Lo que decía antes. Aquí se trata de buscar una fórmula que haga que las empresas, cuando tienen problemas de demanda o cuando cambian en su forma de trabajar, la última opción que tengan sea el despido y tengan otras fórmulas alternativas para actuar, ¿no? Y esto exige, creo que adaptar los ERTE o otra figura que se llamará de otra manera, pero un poco en la línea del modelo alemán, adaptar esa figura a periodos de normalidad. Y en opinión nuestra, que esto ya me imagino que no lo comparten los empresarios, esto tendría que ir acompañado a una restricción seria de la utilización de la contratación temporal y a una restricción seria de las posibilidades de despido que hay en España, haciéndolo mucho más complicado y dando, como digo, fórmulas alternativas. Uh-huh. Una situación que preocupa mucho aquí en Euskadi es la del Valle de Ayala, en Álava, donde, por mencionar una empresa referente como Tubacex, ya está aplicando despidos. ¿Qué está haciendo Comisiones Obreras para evitarlo? Bueno, pues lo que conozco está en un proceso de intensa movilización, que además está trascendiendo los límites de Euskadi, porque está siendo bastante conocido dentro del conjunto del Estado, y lo que está habiendo es un proceso intenso de movilización en esa empresa y en algunas más del Valle de Ayala, porque lógicamente no nos resignamos a que crisis que en algunos casos tienen elementos coyunturales claros se traduzcan en despidos, que luego son medidas traumáticas y drásticas que no tienen marcha atrás. Por tanto, la salvaguarda del empleo y la apuesta por proyectos industriales de largo plazo es lo que está defendiendo Comisiones Obreras de Euskadi. En ese sentido, ¿los fondos europeos están correctamente orientados? Bueno, esto todavía es difícil saberlo porque los fondos en general no están todavía asignados. Yo creo que la idea general de que impulsen proyectos tractores en clave de país a largo plazo no es una mala idea. Yo creo que la idea de diagnosticar cuáles son los sectores con más futuro, cuáles son las debilidades que puede tener el modelo laboral español, el modelo económico español, y tratar de salvaguardarlo a través de la actuación también del Estado, es una idea que hay que reforzar. Esto no puede ir de colaboración público-privada al uso,
sino de espacios, en efecto, de colaboración entre la inversión pública y la inversión privada, pero donde el Estado juegue un papel en esto que ahora se denomina Estado emprendedor y que pueda favorecer el desarrollo de industrias y de otros sectores con visión de largo plazo, y en mi opinión, tal como está conceptualizado, no apunta mal. Lo que pasa que a día de hoy no se ha concretado prácticamente nada, y una cosa, bueno, son las ideas que se pueden tener, y otra la materialización de estos proyectos, ¿no? Entonces yo creo que es un poco pronto para para contestar taxativamente a esa pregunta, pero lo que sí me parece evidente es que de la utilización correcta de estos fondos depende en gran parte, bueno, las posibilidades de modernizar la economía española pensando en el largo plazo, ¿no? Un par de asuntos más. ¿Qué le parece la propuesta de la patronal, del director gerente del SEA, la patronal alavesa, que realizó ayer aquí en Boulevard, en Radio Euskadi? Planteó utilizar los recintos y recursos de empresas para la vacunación. No conozco la propuesta, y por tanto sería un poco arriesgado por mi parte pronunciarme en ese sentido. Lo que sí está claro, que si vamos a una vacunación masiva, ya no sirven las vacunaciones solo en los centros sanitarios, y en la medida en que se reciban millones de dosis, evidentemente hay que promover otra fórmula de vacunación mucho más intensa, porque desde luego el ritmo de vacunación es manifiestamente mejorable. Y desde luego en la vacunación está el punto clave ahora mismo para saber cuándo y cómo vamos a salir de esta crisis. No tanto el cómo, pero sí el cuándo. Cuándo vamos a remontar la situación económica. Porque yo sí soy de los que piensa que, aunque hay problemas de fondo en la economía vasca, española y mundial, pero en el momento en que haya una normalización de la vida civil, por decirlo de alguna manera, producto de esa vacunación, que el 70% de la población esté vacunada, creo que el repunte económico en el corto y en el medio plazo va a ser muy, muy intenso. Entonces, ¿no le parece mal que las empresas sean lugar de vacunación? Bueno, es que no conozco el asunto, no conozco la propuesta. Yo más bien estaba pensando en planteamientos de vacunación en grandes centros. Os oía antes de entrar en la entrevista, en centros deportivos. Es decir, no conozco la propuesta. Lo que sí digo es que acelerar el proceso de vacunación requiere que ya no se haga exclusivamente en centros sanitarios, porque por una pura logística no caben millones de personas como tendrían que vacunarse en esos centros, ¿no? Démonos cuenta de que para llegar al ritmo del 70% hacia pasado el verano de vacunación, tendríamos que ir al ritmo de unos 5 millones de ciudadanos vacunados al mes. Yo no sé si la gente ha echado esa cuenta, pero es un ritmo muy alto de vacunación. Ahora mismo llevamos apenas 7 millones y pico, pero ya llevamos de dosis, no de ciudadanos inmunizados, pero sí de dosis. Hay que acelerar mucho este ritmo, y evidentemente esto requiere de procesos masivos de vacunación, como estamos viendo en algunas otras partes del mundo. Y otro asunto más, Comisiones Obreras acaba de superar a UGT en el número de delegados en Navarra. ¿Están satisfechos? Sí, porque es un hito histórico, porque es la primera vez que esto ocurre, y porque yo creo que da cuenta del buen trabajo que las Comisiones Obreras de Navarra llevan haciendo durante hace bastante tiempo, que nos ha situado como primer sindicato en la comunidad foral, y que refuerza la posición de liderazgo de Comisiones Obreras del conjunto del país, donde bueno, pues somos el sindicato mayoritario por unos 11.500 delegadas de ventaja respecto al segundo sindicato, ¿no? Que esto en España puede parecer que tiene una importancia limitada, porque a fin de cuentas hay un proceso de unidad de acción entre Comisiones Obreras y UGT bastante consolidado, pero no deja de ser significativo que nuestra organización pues cuente con más de 95.000 delegados y delegadas elegidas en miles de empresas, y que sea de largo el sindicato mayoritario en la cuarta economía de Europa, ¿no? Unai Sordo, ¿cómo va a ver el partido de Copa este sábado? Ay, qué pregunta me acabas de hacer. No lo sé, porque me voy a quedar en Madrid, y supongo que lo veré en casa, porque en fin, me parece la forma más prudente de verlo, pero me da bastante rabia tenerlo que ver en solitario, pero vamos, lo veré seguro. Y espero que gane el Atleti, aunque me perdonen los guipuzcoanos y las guipuzcoanas que me estén escuchando, pero yo soy del Atleti. Veo el fútbol con bastante distancia de unos años a esta parte. En su día fui socio del Atleti también bastantes años,
pero la verdad es que lo que se ha convertido el fútbol no me acaba a mí ahora mismo de seducir mucho, pero bueno, decía Rilke en aquello de que la patria es la infancia y al final a uno le tira lo que le tira también, ¿no? Y espero que podamos llevarnos la copa. ¿Un resultado? Bueno, que sea un buen partido, que esté igualado y que gane el Atleti. Pues si es un 3-2, por ejemplo, divinamente, como diría mi abuela. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Es que ricasco. Venga, sube y agur.